la clase, estoy con una señal muy mala Sí, por hoy. Entonces, no sé, si Mauro creo que había quedado en Sí, sí. grabarla, le hago sí, seña para Ahí eso. empecé a grabar. Buenísimo. dale Mauro, porque yo también tengo una conexión inestable que en cualquier momento se corta también. Bueno, arrancamos entonces. Decía que son pocos los ejercicios de la práctica, ¿no? Los dos primeros, como dijo Pablo, por un lado, en el primero tratan de derivar una ecuación para la evolución de la vorticidad, ¿no? En un flujo plano. ¿Está bien? Por eso, bueno, la vorticidad tiene una única componente. Y a partir del ejercicio 1, en el ejercicio 2, se encuentra la ecuación de Rayleigh en otra forma distinta de la que se vio en la teórica. ¿Está bien? Digamos que esos ejercicios quedan para ustedes, son bastante guiados, salen, no van a tener problemas. Los ejercicios después que vienen en 3, 4 y 5 son aplicaciones de lo que se vio en la teoría a distintos flujos planos, plano paralelos, ¿no? Fíjense que hay una pequeña diferencia que no les va a traer ningún problema, que es que tenemos que el flujo está en el plano XY en lugar del plano XZ, como se vio toda la teoría y como también está en el apunte. O una de dos, o traducen sus ecuaciones a las coordenadas XY, o directamente donde dicen Y ponen Z, como hice yo en el apunte práctico. ¿Está bien? Entonces, en ese apunte estaba hecho el 4, si no me equivoco, vamos a hacer el 3, y dejemos para ustedes que hagan el 5, que es el más largo. ¿Está bien? Creo que van a estar de acuerdo. Igual le vamos a tirar una puntita para el 5, para que no se maten haciendo cuenta. ¿Por qué les parece que este va a ser más largo, el último, el problema 5, aparentemente? Porque hay más condiciones de contorno. Claro, hay más interfaz, más condiciones de empalme, ¿no? Serían, ¿está bien? Las condiciones de contorno, sí, son en el infinito, más o menos infinito que no diverja, y las condiciones de empalme es cuando cambia la forma funcional de cómo está definido el flujo plano. ¿Está bien? Entonces, claro, van a quedar más condiciones y seguramente si yo tengo que armar una matriz con las ecuaciones que tiene que cumplir el flujo, me va a quedar una matriz por ahí de 6×6 o algo por el estilo. ¿Está bien? Pero bueno, vamos a ver cómo tratar de escribirlo de una forma un poco más amigable eso, pero lo van a hacer ustedes. Vamos a tirar una idea nada más para el 5. Entonces decía que arrancamos con el 3, que dice, que lo tenemos ahí en pantalla: considere un fluido ideal incompresible con densidad uniforme ρ0 y con un campo de velocidades bidimensional. Fíjense que hasta ahora siempre se consideró un único fluido, ¿no? Pero todo este análisis de estabilidad se podría aplicar a una superposición de fluidos, donde la interfaz que separa el campo de velocidades por ahí esté separando dos fluidos con distinta densidad. El viernes creo que Pablo les va a contar algo en la teórica de eso. Pero en la práctica son todos problemas en los que hay un único fluido, ¿no? Bueno, entonces dice, considera un fluido ideal incompresible con densidad uniforme ρ0 con un campo de velocidades bidimensional, B igual U de Z, vamos a tomar nosotros. Bueno, dado por esto, es U0 hacia la derecha, por arriba del eje X, y menos U0 por debajo del eje X. Dice, analice la estabilidad del flujo resolviendo la ecuación de Rayleigh en cada tramo y pidiendo continuidad de la presión de la velocidad perpendicular a la interfaz. O sea, exactamente lo mismo que hicimos para el ejercicio 4, ahora nos están pidiendo para el ejercicio 3. ¿Está bien? Bueno, paso a compartir entonces la cámara. Todavía no se ve nada, ¿no? No aún. ¿Ahora? Ahí está. Ah. Bueno.
Entonces, vamos a hacer un grafiquito de lo que tenemos. Bueno, lo voy a llevar a la coordenada Z, también para seguir con la misma. Con el mismo formalismo, la misma anotación que estuvimos usando. O sea, lo que veríamos sería algo así, ¿no? Tenemos el eje X, el eje Z, por arriba del eje X tendría U0, y por debajo del eje X, menos U0. Después prueben que en realidad cualquier problema que tenga dos velocidades distintas se puede llevar a esta forma, ¿no? O sea, si yo tuviera algo de la forma U1 por encima del eje X y U2 por debajo, uniformes, ¿no? Aunque no quedó muy claro arriba. Puedo llevarlo a esta forma siempre, ¿está bien? Lo único que tengo que hacer es cambiar de referencial, ¿no? Tengo que pasar a otro sistema inercial, ¿está bien? Sumando, restando alguna velocidad, y puedo llevar de esta forma a esta, siempre lo voy a poder hacer eso. La ventaja que tiene esta forma es que uno trabaja con un solo parámetro, ¿no? Con un U0, positivo o negativo para un caso, pero un único parámetro, ¿está bien? Bueno, entonces, recordemos un poco, o sea, ¿qué es lo que vamos a analizar? Si yo meto una pequeña, esto es supuestamente es una ecuación de Euler en el plano, la idea es ver si yo pongo acá una perturbación, ¿qué va a pasar? Si esto va a ser estable, si este flujo, esa perturbación se va a morir cuando la pongo, o si va a desarrollar una inestabilidad, ¿está bien? Entonces, recordemos un poco qué es lo que hicimos en la teórica. ¿Qué es lo que decíamos? Pasábamos de un campo de velocidades inicial, Ux era la U de Z, más una perturbación, Ux, perdón, no U de X. Esta perturbación va a función de X, de Z y de T. La componente Z de la velocidad inicialmente era 0, lo que digamos es la configuración base, o sea que solamente vamos a tener la perturbación ahí. E inicialmente el campo de presiones era uniforme y vamos a tener también una perturbación para la presión. O sea, todo esto que está acá es la perturbación, ¿está bien? Bueno, nosotros vamos a trabajar en el caso, como dije recién, que es una solución de la ecuación de Euler en el fluido ideal e incompresible. Que sea incompresible, bueno, que sea ideal es que vamos a trabajar con la ecuación de Euler. En realidad no, ya los resultados los obtuvieron, ¿no? En la teórica. También los resultados que se obtuvieron en la teórica son para fluido ideal y se obtuvieron a partir de la ecuación de... Y a partir del fluido incompresible es lo que dijimos, que podíamos trabajar en lugar con las componentes de velocidades, podíamos trabajar con la función corriente, ¿está bien? O sea, puedo definir una de XZT, esto para la perturbación, ¿no? Tal que psi, producto escalar con menos inversor, me da las componentes del campo de velocidad, perturbación, ¿no?
Esa es la idea. Bueno, se llega a ver. Bueno, todo esto es lo que se hizo en la teórica, que se desarrolló el otro día, el viernes, y a partir de todo esto, ya usa la ecuación de Rayleigh. Si uno expresaba esa función de corriente, separando variables como en principio una amplitud que depende de z. ¿Por qué digo que en principio una amplitud? Porque aparentemente tenemos una amplitud, pero una onda viajera, ¿no? Pero justamente el análisis de estabilidad lo que nos va a decir si esto es una onda viajera estrictamente hablando, o si también me va a dar alguna amplitud adicional, ¿ven? Algún factor más para la amplitud. O sea, si esto puede crecer indefinidamente o no con el tiempo. ¿Está? Entonces, a partir de la función de corriente en esta forma, uno encontró la ecuación que condiciona para phi de z. ¿Está bien? Las condiciones eran las siguientes. La ecuación de Rayleigh lo que me dice es una ecuación diferencial para phi, que le estoy escribiendo acá abajo. ¿Y qué dificultad tiene esta ecuación diferencial? ¿Alguna respuesta? ¿En qué se puede? ¿Cuál de los términos, digamos, es el complicado en esta ecuación diferencial? Claro, el tema de los coeficientes, como dice Luca, ¿no? O sea, fíjense que no es una ecuación, si bien es una ecuación diferencial ordinaria, no es a coeficientes constantes, ¿está bien? Este k cuadrado no es función de esta. Me diciendo en qué modo estoy trabajando. Eso es algo que me olvidé decir, ¿no? Que uno lo que va a hacer es un análisis modal y trabaja con un modo de Fourier nada más, ¿no? Por eso pongo un K. Y después, bueno, ese K es genérico y en realidad estamos considerando cualquier modo de Fourier, ¿no? Pero lo que decía es que este coeficiente K a phi, en el último término, no es constante, puede ser una función de z. ¿Está bien? En principio va a ser una función de z. U es función de z, y en principio la derivada segunda también. Entonces, en general, esta ecuación diferencial no va a tener soluciones analíticas, a menos que algún caso particular, o a menos que la derivada segunda de la U de z, sea cero. ¿Está bien? Entonces, fíjense que en la práctica todos los problemas que tenemos son lineales a trozos, son constantes, como en este caso que estamos considerando. En este caso, fíjense que lo que tenemos es que el campo de velocidad es U0 por encima del eje X y 0 por debajo. Es una función constante, por lo tanto, la derivada segunda se muere, y uno llega a una ecuación diferenciable, ¿no? Dice la derivada segunda de phi menos k cuadrado phi es igual a 0, que esto tiene como soluciones phi de z igual a por e a menos kz más b por e a la kz. Exponenciales crecientes o decrecientes. ¿Está de acuerdo? Bueno, dicho todo esto, vayamos a hacer el ejercicio. ¿Qué nos falta? Dijimos, recordando un poco lo que vimos en la ecuación de Rayleigh, el caso en que el último término se anula, porque la derivada según de la función u de z es 0, y lo que nos falta es considerar las condiciones de empalme, ¿está bien? Se demostraron en la teórica. Una condición tiene que ver con la continuidad de la
componente vertical de velocidad, ¿está bien? La continuidad de componente vertical de velocidad que está por la perturbación más, ¿no? Esa condición me decía que, lo podemos escribir así, lo que cambia esta cantidad en la interfase es 0, o sea, donde Z0 es algún punto donde, en este caso sería 0, ¿no? En el caso que estamos analizando. En general, si uno tiene algo, no sé, algo así, por ejemplo, un flujo de esta forma, que hasta acá tiene un campo de velocidades constante y después tiene un campo de velocidades lineal, y en Z0 cambia el comportamiento, uno lo que va a pedir es que ahí, si acá llamamos por acá arriba, tenemos que la función de corriente tiene un φ1 y por acá abajo tiene un φ2. Bueno, lo que vamos a decir es que φ1 sobre U1 menos C en Z0 tiene que ser igual a φ2 sobre U2 menos C en Z0. ¿Está bien? Esa sería la primera condición. Subo para acá. Y la otra condición era la continuidad de la presión en esa interfase, ¿no? La continuidad de la presión, ya que definimos el Z0, lo que me dice ρ1 por la derivada de U1 por φ1 menos U1 menos C por φ1 derivado, valor Z tiene que ser igual a esta expresión en 2. ¿Estamos de acuerdo? Estas son las condiciones de empalme que el otro día vieron en la teórica, que salen de pedir continuidad de la componente vertical del campo de velocidades y continuidad de la presión. ¿Está bien? ¿Alguna duda hasta ahí? Bueno, volvamos al problema. El problema otra vez, lo dibujo acá de nuevo para que se vea. Por encima del eje X tenemos U0, y por debajo del eje X tenemos menos U0. Y por lo que se ve, el fluido ocupa todo el espacio, ¿no? Ahí se ve. Bueno, es bastante fácil, ¿no? Lo que hay que plantear en este. No nos va a traer demasiado problema con las cuentas. O sea, el que está en el apunte era un poco más complicado. Este sale bastante directo. O sea, fíjense, primero tenemos que ver qué forma tienen φ1 y φ2, ¿está bien? O sea, para z mayor que 0, yo lo que voy a tener, la forma general de φ dijimos que era una exponencial creciente y una exponencial decreciente, ¿está? Bueno, acá es cantado, ¿no? O sea, los z positivos voy a tener solamente la decreciente, ¿está bien? Y para los z negativos, la creciente, ¿está? Una forma de decirle, porque en realidad cuando z es negativo también es decreciente, ¿no? Entonces, bueno, φ1 no va a ser otra cosa que a por e a la menos kz,
y Φ2 B por E a la caseta. Y ahora simplemente imponer las condiciones de empalme. ¿Tá? O sea, la primera condición me va a dar A por E a la menos caseta. Lo escribo, pero esto me va a dar un, cuando lo evalúe en Z0 igual 0, me va a dar un 1. Sobre U1, en este caso va a ser U0, menos C, tiene que ser igual a B por E a la caseta, perdón, esto es evaluado en el Z0, que en nuestro caso es Z igual 0, ¿está bien? B por E a la caseta, esta es Φ2, sobre U2, que va a ser menos U0, menos C. Esto evaluado en Z igual 0. ¿Estamos de acuerdo? Entonces fíjense que esto, cuando lo evalúen en Z igual 0, me queda mejor todavía la expresión, porque esto me queda con un 1, esto también. Y simplemente me va a quedar, pasando todo para el lado izquierdo, me va a quedar A dividido U menos C, más B dividido U más C, es igual a 0. ¿Está? Esta va a ser la primera ecuación. La primera condición de empalme. Seguimos acá abajo. La segunda condición, como bueno, hay una única densidad, ese ρ1 y ρ2 que aparecían en la continuidad de la presión, directamente se van a cancelar, van a ser el mismo. Entonces, la escribo de nuevo acá abajo, pero vamos a ver que hay otro término que se cancela. Tenía esto, ¿no? Se pierde un poquito del principio de la expresión en la imagen. Ah, perdón, ahí está. Gracias. La escribo de nuevo la condición toda de nuevo, por si nos olvidamos. Decía que en este caso ρ1 igual ρ2 igual ρ, ¿está bien? O sea que en la ecuación van a desaparecer. Y además fíjense que los perfiles de velocidad eran constantes, ¿no? O sea que U1' y U2', las derivadas de U, van a ser 0. O sea que solamente me va a quedar esta parte, ¿no? O sea, me va a quedar. Esto era evaluado en algún Z0, ¿no? Esto lo que me va a quedar es menos U0 menos C, la derivada de A por E a la caseta, que me va a quedar K por A por E a la, perdón, era la menos caseta, ¿no? Menos K por A por E a la menos caseta. Esto va a ser evaluado en Z igual 0. Y esto tiene que ser igual a, otra vez, esto desaparece, me va a quedar menos U0, menos C, la derivada de Φ2, que me va a quedar K, B, E a la caseta, y esto evaluado en Z igual 0. Bueno, pasando todo para el lado izquierdo, me va a quedar U0 menos C por A, y de este lado me quedó menos U0 más C. Ah, y me olvidé un K, ¿no? Dando vuelta por acá. Bueno, igual todo queda con K, lo puedo sacar ese K. ¿Estamos de acuerdo? ¿Va bien hasta ahí? Decía que el K lo puedo sacar. Está multiplicando a todo. Bueno, ahora fíjense que acá en este sistema que es de dos ecuaciones con las variables A y B,
podríamos resolver, ¿no? Pero vamos a tratar de seguir la misma forma de trabajar que usamos en el ejercicio 4, que es expresar todo como un determinante, ¿está bien? Como un determinante igualado a 0. O sea, el determinante que tendría acá, o sea, ¿qué vector tengo multiplicando a el vector AB? Y bueno, para la primera ecuación tengo 1 sobre U0 menos C, y 1 sobre U0 más C. Y en la segunda ecuación voy a tener U0 menos C, y menos U0 más C, ¿no? Entonces yo pido que este determinante se anule. Bueno, es simplemente hacer una cuenta ahora, ¿qué es lo que me va a quedar? Me va a quedar menos U0 más C sobre U0 menos C. Y acá también menos. Perdón, está quedando afuera de la pantalla. Sí, perdón. No, gracias. Bueno, en definitiva, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar, fíjense que está todo con signo menos, esto tiene que ser igual a 0, lo puedo escribir como directamente U0 más C al cuadrado, más U0 menos C al cuadrado igual a 0. ¿Está? Que en definitiva me va a quedar 2 U0 cuadrado más C cuadrado igual a 0. Cuando distribuya los cuadrados. ¿Está? O sea que C cuadrado, o sea, omega cuadrado sobre K cuadrado, tiene que ser igual a menos U0 cuadrado. La relación de dispersión que me queda es que omega es más menos IK, perdón, por U0, ¿no? ¿Y esto qué me dice? En definitiva. Fíjate, me dio siempre imaginario puro, ¿no? Me dio un imaginario puro positivo y otro negativo. O sea, es como que tengo dos modos. Uno que se va a morir con el tiempo, ¿está bien? Pero otro que va a crecer indefinidamente. O sea, tengo que siempre es inestable. Este flujo siempre es inestable para cualquier perturbación. O sea, para cualquier valor de K es inestable. Acuérdense que lo que vimos en el apunte, para ciertos valores de K el flujo es estable y para ciertos valores de K es estable, ¿no? Desarrollaba inestabilidad. Acá para cualquier valor de K, para cualquier perturbación que uno meta, lo que va a lograr es que se desestabilice el fluido. ¿Alguna duda sobre esto? Sobre las cuentas no creo, porque es todo bastante sencillo, ¿no? Hay una pregunta ahí de Guadalupe en el chat, sí. Sí, dice, ¿eso es porque es imaginario puro? Digo, que siempre va a ser inestable, no hay lugar a la estabilidad porque no hay parte real. Sí, no, pero además de ser imaginario puro, uno es positivo, ¿no? A ver, no me acuerdo, era el positivo el que te generaba, a ver cómo es la expresión, E a la IK X menos CT, o sea, menos omega T. Claro, sí, o sea, es lo que si el omega imaginario tiene
parte positiva, entonces hay inestabilidad. ¿Está bien? No es solo que sea imaginario, sino que hay una de las soluciones te da con parte imaginaria positiva. ¿Está bien? Y Mariano dice, porque la solución es la suma de ambas, si una muere, claro, está bien, es como dice Mariano, ¿no? Está bien, un modo se va a morir, pero el otro va a crecer indefinidamente. Yo un poco antes no entendí cómo definiste a Phi1 y Phi2, dice Miranda. O sea, fíjate que Phi1 estaba definido como A por E a la menos caseta. ¿Por qué? Porque Phi1 es el que, y ahí pongo otra vez en pantalla, Phi1 es la solución que correspondía a los Z positivos, ¿no? Y como esto es un fluido que se extiende indefinidamente para arriba, yo tenía esto, ese era mi flujo base. Z toma valores tan grandes como yo quiera, ¿está bien? Entonces, para los Z positivos, esta tiene que ser la forma. ¿Para qué? Para que no diverja en el infinito. Y para los Z negativos, la forma que tiene que tener phi tiene que ser E a la caseta. ¿Se entiende? Bueno, bárbaro. Entonces, estas son las condiciones de contorno que me imponen que tenga que tener esta forma Φ1 y Φ2, y las condiciones de empalme me relacionan Φ1 con Φ2 para poder, digamos, encontrar una relación de dispersión, una relación entre omega y K, ¿no? Obviamente, fíjense que nosotros, uno podría preguntarse cómo, no tanto para el modo inestable, pero por ahí si queda algún modo estable y uno quiere ver cómo evoluciona la inestabilidad, bueno, perdón, la inestabilidad no, la perturbación, uno lo que tendría que encontrar son los coeficientes A y B, ¿está bien? Y con A y B tendrán formas, digamos, definidas para las componentes del campo de velocidad, de la perturbación. Pero acá simplemente estamos viendo si se desarrolla inestabilidad o no, o sea que lo único que nos interesa es encontrar la relación de dispersión, ¿tá? La relación entre omega y K. Bueno, decía, este ejercicio 3 no tiene nada más que eso, ver que siempre es inestable. Y en el problema 5... Germán, una cosita, antes de cambiar, fíjate sí. que quedó una pregunta de Guadalupe mezclada entre las de en el Miranda. medio. Claro, La pero anteúltima. si elegí la solución con el signo menos va a ser estable, dice. No, ¿por qué? O sea, la solución con el signo menos... Ah, vos me decís acá, en el omega. Ah, está bien. Sí, pero vos fijate que perturbás y con un modo cualquiera y las dos soluciones te aparecen, ¿no? Te va a aparecer una solución con la parte imaginaria positiva y otra con la parte imaginaria negativa. Las dos te van a aparecer. ¿Está bien? Ah, ya entendí. Claro, no me cerraba que vos decías siempre hay inestabilidad. Pensé que era o Sí. una o otra, pero no, aparecen las dos. Perfecto, Claro. genial. Sí, sí. Genial. O sea, vos podés de alguna forma perturbar con un modo particular. Yo digo, bueno, con K igual, suponete que hubiera una longitud característica L. Bueno, con K igual 3 sobre L, pi sobre L, qué sé yo. Perturbo con ese modo, pero esa perturbación me va a dar lugar a una respuesta, digamos, en la que aparecen los dos modos. ¿Está bien? Las dos relaciones de dispersión, digamos. Va a haber un modo con una relación con una relación entre omega y K dada con el signo más y otra con el signo menos, simplemente. Una se va a morir con el tiempo y la otra va a crecer indefinidamente.
Bueno, decía que en el ejercicio, a ver si usamos el otro lado de la hoja para ahorrar. En el ejercicio 5, no vamos a hacer, pero vamos a tirar una idea, porque si no se van a morir con las cuentas, ¿está bien? Ustedes tienen otra vez un fluido que se extiende a todo el espacio. Yo le voy a poner acá, no voy a dejar adimensional. Fíjense que en el apunte no dejé 1 y -1, como decía en la guía, sino que le puse alguna dimensión a la coordenada espacial. ¿Está bien? Me parece que queda más claro después. ¿Sí? Los resultados, ¿no? Que quede todo con las dimensiones que le corresponde. Bueno, supónganse que entre menos L y L tenemos lo que se llama un jet triangular. ¿Está bien? Tenemos algo así. Y fuera de ese rango de valores de z, el campo de velocidades base es 0. O sea, uno lo que tiene, bueno, como dice ahí en la guía, UZ está definido como 0, si z es mayor que L, tiene la forma 1 menos z, si z está entre 0 y L, tiene la forma 1 más z, si z está entre menos L y 0, y otra vez hace 0 si z es menor que menos L. ¿Está bien? Lo que tenemos graficado acá. Entonces fíjense que así como está partido en 4 pedazos, digamos, la definición del campo base, de la configuración base de velocidades, uno también va a tener que proponer una corriente separada en 4 formas, en 4 regiones, ¿no? Se va a tener una región por acá, otra acá y otra por acá abajo. O sea, voy a tener un Φ1, voy a tener un Φ2, un Φ3 y un Φ4. ¿Está bien? Entonces uno va a tener, como condición de contorno, yo quiero que no diverja en el infinito mi phi de z, entonces voy a tener para phi1 de z, voy a tener la forma simplemente a por e a la menos kz. Para phi2, como z ahí se mantiene en el rango 0L, tengo que poner las dos posibles exponenciales que tenemos, ¿no? La creciente y la decreciente. B por e a la menos kz, más c por e a la kz. Lo mismo para Φ3. D por e a la menos kz, e por e a la kz. Y para Φ4 hago valer la condición de contorno otra vez, esto no puede irse a infinito, o sea que solamente pongo la exponencial kz, e a la kz. Para los z negativos. Bueno, todo muy lindo, pero cuando uno va y tiene que ponerlo de empalme, tener 2 condiciones de empalme por cada interfaz, ¿está bien? Y tenemos 3 interfaces. Voy a tener una entre Φ1 y Φ2, otra entre Φ2 y Φ3, y otra entre Φ3 y Φ4. Me van a quedar 6 ecuaciones, ¿no? Y si uno lo quiere plantear, le va a quedar un lindo sistemita de 6×6, al cual encontrarle el determinante, ¿está? Entonces, por ahí esa no es la forma de trabajar, sino que uno tiene que valerse de otras herramientas, ¿no? Y de la herramienta de la que se van a valer es que se puede demostrar que, no lo vamos a hacer, pero se puede demostrar que si U es una función par,
y que además las condiciones de contorno son simétricas. O sea, simétricas respecto del eje X, ¿no? Veo lo mismo en Z, en Z0 que en menos Z0. ¿Está bien? Entonces, las autofunciones van a mostrar una paridad definida, ¿está bien? O sea, los phi de Z van a ser pares o impares. Phi es par o phi es impar. O sea, no me quedan soluciones que no cumplan con esta condición, o que es par, la phi de Z, o que es impar. Entonces ahí uno ya puede plantear el problema de otra forma. Por ejemplo, si yo digo, me quedo con el modo par primero, o analizo, tengo que analizar los dos modos, ¿no? Pero supónganse que digo, bueno, analizo el modo par. O sea, phi de Z es par. Bueno, ahí uno ya va a poder decir, phi1 de Z es A por E a la menos kz. O sea, me van a quedar 4 regiones, pero no voy a tener 6 constantes A, B, C, D, F, sino que voy a tener menos, porque estoy pidiendo que la función sea par, ¿no? Entonces voy a tener phi2 va a ser B por E a la menos kz más C por E a la kz, pero phi3 va a tener la misma forma. Va a ser C por E a la kz más B por E a la menos kz. No, me equivoqué, ¿no? Tengo que pedir, vale lo mismo, sí, está bien. A ver, en Z0 y en menos Z0, no, tengo que poner B y C, ¿no? Tengo que poner lo mismo. Y phi4 de Z va a ser A por más E a la kz, ¿está bien? Entonces acá me quedaron A, B y C nada más. ¿Se entiende? Me va a quedar un sistema de 3×3, que lo voy a poder trabajar. Por ahí les va a quedar algo parecido a lo que hicieron, lo que se hizo en el ejercicio 4. Está bien que van a llegar a un resultado en que tienen que analizar el signo de una función, pero no nada más que eso. O sea, van a llegar a una relación de dispersión, omega de k, en la que aparece algo, qué sé yo, que siempre es real, más menos alguna raíz, ¿está bien? Y lo único que tienen que analizar es adentro de esa raíz, si lo que me queda es positivo o negativo, ¿está bien? Entonces, para algunos valores de k van a encontrar que lo que está dentro de la raíz es negativo, y ahí para esos valores de k se va a desarrollar instabilidad. ¿Estamos de acuerdo? Pero bueno, trabajando con esto es mucho más sencillo que con lo que hemos escrito arriba, en que teníamos A, B, C, D, E y F. Y después, bueno, tienen que plantear el otro modo, el modo impar. ¿Está bien? Tienen que escribir para el modo impar. Otra vez se van a quedar con 3 solamente constantes en la determinación de las 4 funciones phi, y bueno, trabajan de la misma forma. Incluso para el modo impar va a ser más fácil. Creo que le van a quedar menos cuenta. Y bueno, eso era todo lo que tenía que contar de esta guía, porque ya digamos que no tenemos más ejercicios, ¿no? Nahuel dice, no, Tomás, no podés usar simetría de reflexión.
Bueno, estamos usando eso, ¿no? Sí, era anterior la Estamos consulta. poniendo... Ah, perdón, no lo había visto, sí. Sí, Está bien. fueron anteriores y Lo dijo iban en antes que lo respuesta planteara. a lo que vos Bien, preguntabas. bárbaro. Exacto, sí. Está bien, perfecto. Sí, mismo la de Nahuel también es anterior. Y la de Nahuel también, cuando equivoqué el B y el C, seguro. Bueno, Claro. Decía, más no tenía para contar de esto y no sé si quedó alguna duda sobre lo que vimos recién o sobre el apunte. Si quieren pregunten ahora. Ahí apareció justo una duda de Nicolás. No sé si la ves o crees que te la lea. Sí, perdón, pero una vez que tengamos ambos modos, ¿cómo se conste la solución final? No, que vos vas a tener en principio vas a tener vas a tener la superposición de los dos modos, ¿no? O sea, yo perturbo con un K definido y eso me va a dar lugar a que aparezcan esos dos modos, ¿está bien? Hola, aprovecho para completar la idea. No sé si... Dale. Y es esto de, porque ahí Nicolás hace referencia a esto de una solución completa, ¿sí? Cómo se construye esa solución que él califica como final. En rigor, de verdad, esa solución completa, digamos, solo para situar bien el problema, ¿no? La solución completa sería una solución a la pregunta de si yo le pego una patada con esta forma arbitraria, el flujo, ¿es estable o inestable? Y lo cierto es que uno no está prescribiendo qué forma detallada tiene la patada que uno está considerando. Uno está cambiando ese problema me voy a fijar modo por modo, y cada modo me va a dar una amplitud, y esa amplitud o esa función, la f de z, con la que ustedes están resolviendo, va a ser una función, ¿sí?, que va a estar ligada a ese número de onda, o a esa velocidad de propagación, si ustedes quieren. Entonces, van a tener detrás una relación de dispersión. Entonces, uno cambia ese problema de la patada general, o de una patada que uno tendría que expresar en términos de una serie de Fourier, por otro problema en donde lo que se dice es analizo modo a modo y me fijo qué modos son inestables. Entonces, si están presentes en la patada, todo va a ser inestable, y si no, no. Y después uno generaliza la pregunta y en lugar de considerar esta patada u otra patada, lo que se dice es, ¿este flujo es estable o inestable? Ante cualquier tipo de perturbación que yo haga. Entonces uno puede entonces ahí separar y decir, bueno, para estos Ks, para perturbaciones con estas longitudes de onda, el flujo es estable, en caso contrario es inestable, ¿sí? No vamos a estar nunca en ese sentido respondiendo concretamente a una solución particular, una forma específica de perturbación, sino que vamos a analizarlas todas y nos vamos a fijar cuáles son estables y cuáles son inestables. Eso es. No sé si eso aclara la pregunta. Bien. Y aprovecho, y la de Juan Pablo es parecida, dice, con que un modo sea inestable ya va a ser inestable la solución. Vos lo que estás pensando es que finalmente lo que querés es que para observar la naturaleza o decir que es estable y verlo, efectivamente, como solución en el laboratorio, querés que sea estable. Entonces, si hay un modo que resulte inestable, lo que decís es que es inestable para ese modo, pero siempre podés circunscribir la respuesta a para estos modos es inestable, para estos modos es estable, ¿sí? Y hay flujos particulares que van a ser incondicionalmente estables o incondicionalmente inestables, como el que acaban de ver en la primera parte de lo que les contó Germán, ¿sí? Perdón. Entonces, en el ejercicio anterior, Luis, claro, en el anterior te dabas, siempre lo tenés, era inestable, ¿no? Sí, guarda que me parece que no tiene que ver con cuán fuerte lo pateas, ¿sí?, sino con cómo se distribuye espacialmente esa patada. Pensá que justamente si es inestable vas a tener un modo que va a ir creciendo exponencialmente en el tiempo, al punto de que ya en algún momento va a dejar de valer la aproximación que vos hiciste de que los términos cuadráticos eran despreciables, ¿sí? Y a partir de esto ya todo esto se derrumba. Entonces Claro, también, ¿no? cualquier función que vos tengas que tenga que ser un poquito sobre esos modos que vos ves que son inestables, va a terminar generando una inestabilidad en el flujo. Y es eso lo que queremos ver.
No, pero, a ver, vos decís fuerte o despacio dependiendo del vector de onda que le meto, ¿no? ¿A eso te estás refiriendo? Sí, en el que está resuelto en el apunte, había un rango de valores para los cuales era inestable, que eran K menores que algún valor, si mal no recuerdo, y para todo el resto era estable, sí. Pero como dice Mauro, ¿no? Está siempre dentro de la aproximación lineal, o sea que si ahí uno hace la suposición de que lo que mete es una perturbación, no mete cualquier cosa, ¿no? Pone algo chiquito, digamos, en algún sentido, comparado con lo que tiene, ¿está bien? No sé si es una resonancia, ¿no? Porque no. Por eso lo puede decir Pablo, pero una resonancia es una frecuencia específica, ¿no? Y acá en general tenés un rango de valores. No, no sé si Pablo quería Hola, contestar algo más de eso. perdón, me desconecté hoy, verdaderamente tengo mala señal y se me cortó internet redondamente, con lo cual no llegué a escuchar la pregunta y no la puedo recuperar por el chat. No, está acá escrita en el chat. Si es Claro, un tema pero de frecuencia, no es como una resonancia, pregunta Nicolás, en cuanto a la aparición o no de inestabilidad, ¿no? Pero yo decía que más que una resonancia es como que uno está pensando en una frecuencia específica, ¿no? Y acá es como que siempre tenemos rangos de valores. No sé si vos querías aclarar algo más. sí, no, digamos, no tenés una resonancia en el sentido de que, porque en la resonancia tenés un matching entre el forzado y una frecuencia natural, Claro. que acá no tenés. ¿Sí? Tenés un fenómeno de amplificación, pero que no necesariamente es una resonancia, digamos. ¿Sí? Es eso, solo tenés una inestabilidad. Digo, tenés una. Me refiero, es directamente, es repetible el primer ejemplo que les di cuando abordamos esto, ¿no? Que es el de la piedra en un valle o la piedra en lo alto de una montaña. Uno no llamaría una resonancia al modo en el que la piedra cae desde la cima de la montaña, ¿no? O sea, hay algo que se amplifica, ¿sí? Pero eso es casi lo único que tiene en común con una resonancia, ¿sí? Eh, y aprovecho para aclarar algo, para decirlo explícitamente, y es que fíjense que nosotros estamos analizando la estabilidad y no nos está importando la amplitud con la que esa patada se ejerza, ¿no? Estamos pensando que la perturbación puede ser todo lo chica que uno quiera, pero por muy chica que uno quiera, por ejemplo, el resultado que habían obtenido con Germán un poquito antes, en donde el omega les quedaba como más o menos IK por U0, ¿sí? Ahí no, eso es una relación de dispersión lineal, no aparece la amplitud, ¿sí? Es independiente de la amplitud. Entonces, la propia relación de dispersión en el caso lineal está diciendo que sin importar cuán pequeña sea la amplitud con la que ese modo esté presente, el hecho de tener el omega complejo, y entonces tener una parte positiva y una negativa, y ambas soluciones, hace que una va a decrecer con el tiempo, pero la otra se amplifique. Y a la larga eso es lo que va a dar lugar a la inestabilidad. Entonces no importa, cuando uno se refiere a la patada como el tamaño de la patada, quiero ser explícito en esto. El tamaño de la patada implica cómo yo estoy sacudiendo, ¿sí? Con qué longitud de onda característica yo estoy sacudiendo mi sistema. Si esto se tratase de un flujo adentro de una batea y yo lo sacudiese hacia adelante y hacia atrás,
bueno, el lambda con el cual lo sacudo hacia adelante y hacia atrás, ese sería el tamaño característico asociado a una perturbación y no la amplitud. La amplitud puede ser todo lo pequeña que uno quiera, ¿se entiende? Entonces, cuidado que la amplitud no está entrando acá, porque es un análisis de estabilidad lineal, ¿sí? No sé si queda claro, digo, para separar temas. Hola, hola. Ah, bien. Por un momento temí que me hubiese vuelto a cortar internet. Ok. Chicos, ¿alguna pregunta más? Abran el micrófono si quieren preguntar otra cosa. Bueno, chicos, nos separamos entonces para hacer consultas de la guía anterior también. Bien, yo si les parece voy Creo a tener que la grabación acá. sí. Vos, Mauro, hoy